21 de septiembre del 2024. Sueño con serpientes. Me tomó 3 hojas escribirlo y casi 1 hora y media. Me duele mi dedito, pero aquí estamos y empezamos. Bueno, en este sueño me veo que yo estaba en una casa de madera, en un campo. ¿En qué campo? No sé, pero era un campito. Y esta casa, particularmente la cocina, era bastante amplia. La cocina casi equivalía a 2 habitaciones grandes, con una salida al patio o afuera. Cabe decir que ahí seguido ya estaba la selva o el monte. Curiosamente, la casa no tenía energía. Era una casa de campo que no tenía energía, pero estaba alumbrada con lámparas de querosín. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron en el campo con los abuelitos y en el tiempo que no había energía se utilizaban lámparas de querosín. Pero yo no veía las lámparas, o sea, en forma física, pero yo sabía que la casa estaba alumbrada con lámparas y la casa toda estaba con luz. O sea, no había oscuridad, pero no era electricidad, sino que eran estas lámparas. Luego, no estoy 100% segura, pero habíamos un grupo de mujeres o estábamos un grupo de mujeres, las cuales habíamos pasado muchísimo tiempo adorando a Dios, leyendo, compartiendo, sirviendo, o sea, concentrada en la presencia de Dios. Seguíamos como en esta dinámica de cantar, adorar, servir, leer la Biblia, compartir, estar ahí sumergidas en la presencia de Dios, pero en un momento 2 de nosotras, hay partes que son confusas, 2 de nosotras o una fue a la cocina o estaba en la cocina. Y cuando llega a la cocina se da cuenta que la puerta estaba abierta. Era de noche y se estaban metiendo unas serpientes. Yo en mi sueño veían que eran 3 serpientes. Había una pequeña, una medianamente grande y una como que más chiquita. Entonces, cuando ella las ve, ella exclama. Y ella dice, ¡ay, serpientes! O sea, alarmada, asustada. Pero curiosamente estas serpientes no eran rápidas, eran lentas. O sea, se estaban entrando a la casa, pero las serpientes se caracterizan por ser muy rápidas. Pero estas serpientes parecían como que algo las detenía y entraban y se movían súper lentas y como que pesadas, pero se estaban entrando. Entonces cuando ella dice serpiente, nos alarmamos todas. Entonces yo llego a la cocina y miro y digo, ay, sí, serpientes. Y yo digo, hay que sacarlas. Pero yo no alcancé a decir serpientes, hay que sacarlas. Y en eso me doy cuenta que 2 hermanas, una de ellas agarra un machete y cuando me doy cuenta ya las había hecho picadillo. O sea, de la cantidad de veces que les había pegado, las había hecho picadillo. Y yo como que... Cabe decir que yo a estas hermanas que estaban saliendo y estaban conmigo, yo no las conocía. Yo no sabía quiénes eran ellas, pero todas estábamos conviviendo en la misma casa. Entonces yo digo, ve, pero esta hermana las mató rápida. O sea, yo me quedé como que, esta gente está como que activa. Me quedé sorprendida. Ella mató a estas serpientes como si fuera ese picadillo de carne, literal. O sea, ella nomás fue que escuchó y fue como que ¿dónde están? Y las agarró así y las acabó. O sea, quedaron como si fueran listas para freír. Entonces después me doy cuenta que 2 hermanas más habían agarrado escobas, estaban barriendo los residuos de las serpientes hacia afuera de la cocina. Pero todo era así como todo sincronizado como para, o sea, yo no alcanzaba como que ni a decir algo y ellas ya aparecían de la nada y yo me quedaba como que, wow, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Pero mientras ellas hacían esto de barrer la serpiente, ellas oraban y reprendían y decían, ay, ¿cómo es que se van a meter estas serpientes a nuestra casa? O sea, ellas estaban en modo guerra, modo activo. Y ellas barrían y decían, sí, estas serpientes, hijas del diablo, y oraban y reprendían y peleaban. Y yo estaba como que, estas hermanitas están como modo fuego, ¿no? Y ellas decían, sí, estas serpientes del demonio, ¿cómo se atreven a entrar a nuestra casa? Y la otra hermana decía, sí, hermana, bárrala, ¿cómo se les ocurre? Como que esta es nuestra propiedad y las reprendía. O sea, y yo estaba así como que, ¿de dónde salieron?
Y otra cosa que me fijé, que las escobas con las que ellas estaban barriendo eran escobas duras, eran escobas fuertes, eran de madera, pero eran fuertes. Sus cerdas eran bastante duras, tanto que sonaban en el piso. No eran escobitas así sencillitas, no. Eran unas escobas como para hacer ese tipo de trabajo de barrer carne, porque la hermana las picó, fue en el piso, o sea, las hizo nada. Y las escobas estaban preparadas, eran aptas para el trabajo que ya estaban haciendo. O sea, al barrer las escobas hacían pra, pra, pra. Yo dramatizando todo. Y yo seguía con esa actitud como que estas mujeres de dónde salen. O sea, yo estaba atónica por lo que estaba pasando. Pero luego percibí que ellas me tenían como su líder y que yo inconscientemente era la líder de esa casa. Yo era la representante. Yo era la que dirigía a todo el grupo. Pero era como todo muy extraño porque en el sueño yo no las conocía, yo no sabía quiénes eran, pero esas mujeres estaban listas, o sea, yo no alcanzaba a hablar y ya, y yo era como que, ¿de dónde salieron? ¿Qué está pasando? O sea, yo estaba atónica, yo estaba sorprendida de todo lo que estaba sucediendo. Y mientras estas dos hermanas barrían la serpiente, vienen dos más y una de ellas dice, ay, pero el piso va quedando pegajoso y con almizcle de la sangre y de la serpiente. Y otra hermana dice, ay, voy a traer agua para lavarlo. O sea, eso era así como que, como un ejército sincronizado ayudándonos entre todos. Y esta hermanita dijo, voy a traer agua para limpiar el piso, para sacar ese almizcle y la sangre de esas serpientes. Ellas hablaban así como con una rabia, como que decía de esas hijas del demonio. Así hablaban como con una ira, como si estuvieran peleando con las tinieblas. Y otra decía, sí, traigan el agua porque el piso no puede quedar sucio, tiene que quedar limpio. O sea, ellas estaban metidas en el papel. Y yo seguía en mi mente como que, ¿y estas mujeres de dónde salieron? ¿Quiénes son? O sea, yo estaba como que en shock, como que todas listas, preparadas para la guerra y para lo que se les venga. La una hacía una cosa, la otra hacía otra. O sea, todo mundo estaba sincronizado como un ejército haciendo lo que tenía que hacer. En eso, yo les digo a las chicas, como yo le tengo fobia a las serpientes, tanto en la vida real como en el sueño, yo las odio, tenemos un odio mutuo. Entonces yo pienso y le digo a las chicas, revisen todos los lugares pequeños y asegúrense de que no hayan serpientes. Porque aunque matamos estas, no sabemos desde cuándo la puerta estaba abierta y cuántas se habrán entrado. Y las serpientes son sutiles, rápidas y astutas. O sea, yo no alcancé a decir eso y de repente una hermana dijo, ah, sí, dijo, vamos a revisar. Y esas mujeres se volcaron en esa cocina a revisar detrás de la puerta, plato, cuchara, tenedor, tarro, cajón. O sea, parecían águilas cazando su presa. Esas mujeres parecían hormigas arrieras buscando serpientes. O sea, ya no cuestionaban, ya no perdían el tiempo, sino que ya iban a lo que iban y eran cazadoras. Pero para mi sorpresa, mientras yo estoy mirando, observando el panorama, yo empiezo a sentir que algo se mueve en mis partes íntimas. Y no afuera, sino que adentro, de adentro hacia afuera, yo entré en pánico. O sea, fue como esa escena que tú sientes que algo se está subiendo o se está moviendo y tú empiezas a ver lentamente y cuando ves o sea, ves algo raro y entras en pánico. Y cuando de repente yo reconozco el movimiento y yo me asusto, yo digo, ay no, una serpiente, pero yo no lo grito hacia afuera, sino que yo lo digo dentro de mí porque yo estaba petrificada del miedo. Entonces resulta que yo me introduzco las manos a mis partes íntimas y cuando me doy cuenta, para mi sorpresa, una serpiente pequeñita en un descuido se me había introducido a mis partes íntimas, pero no afuera, estaba adentro y era saliendo de vuelta. Ustedes se imaginan esa escena mía, el Señor, o sea, yo entré en pánico, a mí me dio asco, pavor, yo me quería morir y yo gritaba dentro de mí, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuándo y por qué? Pero resulta es que la serpiente estaba saliendo. Ella ya había entrado, pero estaba saliendo porque había algo que le impedía seguir ahí y no podía quedarse. Entonces ella estaba buscando por dónde regresar porque ella sabía que ese no era su lugar. Entonces yo veo que su cola empieza a sobresalir por mi parte del muslo, de la nalga. Entonces yo la agarro y la empiezo a jalar. Pero entre más la jalaba la serpiente, más se regresaba. Y yo como que, ay no, entonces yo dejé de jalar. Cabe decir que las chicas no se estaban dando cuenta de lo que a mí me estaba pasando. Eso me estaba ocurriendo solo a mí. Entonces resulta que entre yo más jalaba la serpiente, más se entraba. Entonces yo me dije, no la voy a jalar, voy a aguantarme el asco, esa fobia y dejaré que ella salga solita.
Y cuando dejé de forzarla, ella empezó a salir solita, lenta, pero empezó a salir sola. Y resulta que la serpiente sabía que tenía que irse porque ese no era su lugar y le habían dado como orden de que saliera de mi cuerpo. La razón por la que la serpiente tenía que salir de esa forma, porque ella estaba saliendo de una forma sutil y despacio, pero era porque así le habían ordenado a ella que saliera de una forma sutil y despacio. Y también porque si yo la veía y las chicas la iban a matar. En el sueño, mientras pasaba esta escena, algo me decía que no me resistiera, o sea, que dejara que pasara como estaba sucediendo. Algo dentro de mí como que si Dios me hablara me decía, déjala que salga sola, o sea, no pongas presión. O sea, era como que si Dios me decía, estas eran las palabras que yo recibía, soporta, cálmate y no la forces. O sea, como que deja que eso pase frente a ti, no te afanes, no te sofoques porque yo entré en pánico, yo me estaba volviendo loca, a mí el asco que yo quería vomitar porque es que yo odio la serpiente y de repente sentir que tengo una dentro de mi cuerpo y mis partes íntimas era algo que yo no estaba tolerando. Pero lo que yo sentía en el sueño que Dios me decía era eso, que me calmara y como que dejara que pasara eso aún por encima de todo lo que yo estaba sintiendo. O sea, me decía, déjala que ella va a salir sola. Pero yo me retorcía del asco, o sea, yo respiré y yo sentía cómo esa cosa salía dentro de mí, pero el asco, la fobia me consumía. Y en el sueño, pero en el sueño, así como en la vida real, yo estaba confundida. Yo decía, ¿por qué eso está dentro de mí? ¿Qué significa? Yo en mi sueño entendía que eso significaba algo, pero hasta ahora no sé qué es lo que Dios intenta decirme de eso. Bueno, el sueño terminó en que yo me quedé parada ahí, dejando que esa serpiente saliera de mi cuerpo lentamente. Porque es que a la serpiente ya le habían ordenado que saliera de mi cuerpo y esa orden se la había dado Dios, pero yo no tenía que entrar en pánico, sino que calmarme. Y desperté en eso, en que las chicas estaban allá revisando si habían más serpientes y yo dejando que la serpiente saliera, aguantando mi asco y mi fobia. Y después de eso, ya desperté.